Seguramente has escuchado que un amigo tuyo, un primo o un pariente cercano bajó 10 kilos en menos de un mes haciendo la famosa dieta cetogénica o la dieta keto. Soy Lina Valencia, nutricionista con maestría en epidemiología y hoy quiero contarte todo lo más reciente en evidencia científica que nos aclara si estas dietas cetogénicas o keto si son saludables o no. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Nutrición en Movimiento, donde todo lo aclaramos basado en evidencia científica. Primero, quiero recordarles que nos sigan en nuestro canal aquí en YouTube porque tenemos unos capítulos increíbles para ustedes en nuestro podcast y en estos capítulos especiales donde hablamos de dietas, de diferentes alimentos, de aproximaciones y patrones de alimentación para diferentes momentos de la vida. Soy Lina Valencia con ustedes y hoy hablaremos de dieta cetogénica. Pero primero aclaremos qué es la dieta cetogénica. Voy a hablarles primero de lo que fue o de lo que es la dieta cetogénica clásica que nace alrededor de los 1920, de los años 1920. Y les traigo el concepto clarito y textualmente como dice la clasificación o la denominación, la definición exacta de dieta cetogénica. Se denomina dieta cetogénica clásica, aquella dieta que es rica en grasas, sobre todo insaturadas, y muy pobre, escuchen muy bien, muy pobre tanto en proteínas como en carbohidratos. Algo muy diferente a lo que hemos estado viendo últimamente en los últimos años con respecto a estas dietas hiperproteicas que dicen ser cetogénicas. Estas dietas cetogénicas nacieron con el propósito de remediar o imitar los cambios bioquímicos que suceden en nuestro cuerpo parecidos o asociados al ayuno, con el fin de obtener el efecto que esto tiene sobre controles de crisis epilépticas. Entonces, esto nace para el tratamiento de pacientes con epilepsia. Esta dieta cetogénica clásica lo que hace es mantener un estado anabólico o metabólico en una situación metabólica parecida, muy parecida al ayuno. Vámonos un poquito a la definición en términos de, bueno, ¿y eso cómo se ve en la práctica, no? Entonces, ¿cómo se hace una dieta cetogénica en la práctica? Vamos a hablar primero de la reducción de carbohidratos. Si hablamos de estas dietas cetogénicas modificadas, donde uno podría tener un poco más de aporte de proteínas, pero aquí la clave está en que menos de 50 gramos de carbohidratos al día son lo que se deben aportar realmente para llevar al cuerpo a ese estado de cetosis o de producción de cuerpos cetónicos para lograr, digamos, este efecto metabólico. Y la dieta cetogénica clásica nos habla de aportar más o menos del 70 al 75% de las calorías provenientes de las grasas. Sin embargo, ya veremos más adelante que las dietas cetogénicas modificadas, es decir, que tienen un poco menos de grasa y un poco más de proteína, también podrían tener efectos cetogénicos. ¿Cómo se ven 50 gramos de carbohidratos? Más o menos así. Sería que en un día las fuentes de carbohidratos que pudiéramos consumir se reducen a una taza máximo 2 de vegetales frescos no almidonados como lechugas, tomates frescos, pepinos, zanahoria cruda, entre otros vegetales principalmente fibrosos y crudos, y una porción al día de fruta como una manzana, una pera, una taza de papaya o mango, que aportan todas alrededor más o menos de 15 gramos de carbohidratos. Y un solo alimento o una sola porción de carbohidratos almidonados, como son un pan integral, una sola tajada, o media taza de arroz o media taza de pasta. Esto realmente es lo que podemos ver en la práctica como una dieta de máximo 50 gramos de carbohidratos en el día. De ahí partimos para lograr tener dietas cetogénicas, pero no es suficiente con eso porque recuerden que necesitamos tener también un balance en el aporte de las grasas y las proteínas que se aportan. Normalmente, cuando hablamos del metabolismo de nuestro cuerpo, haz de cuenta que nuestro cuerpo funciona como un carro híbrido que tiene diferentes fuentes de energía. Las principales fuentes de energía para nuestro cuerpo son los 3 macronutrientes: las proteínas, las grasas y los carbohidratos.
En el grupo de las proteínas encontramos la carne, el pescado, el pollo, los lácteos e incluso las leguminosas. Y en el grupo de las grasas están alimentos como los aceites, las mantequillas, las cremas y los alimentos pues, que contienen una cantidad significativa de este macronutriente. Nueces, frutos secos, semillas y en el caso de algunos lácteos enteros. Y los carbohidratos, aquí entran alimentos como las frutas, incluso algunas verduras almidonadas, la papa, la yuca, el plátano, el arroz, la quinoa, en fin, la pasta, y de ahí en adelante carbohidratos complejos o procesados, mínimamente procesados o más procesados, e incluso los dulces son un tipo de carbohidratos. ¿Cómo se metabolizan cada una de estas 3 macronutrientes para lograr producir energía en nuestro cuerpo? Las proteínas entran a una vía metabólica a partir de la proteólisis, es decir, que se rompen las cadenas de las proteínas, que son básicamente grandes péptidos, y en ese rompimiento de esas cadenas de proteínas se produce ATP, que es la energía que nuestro cuerpo necesita. Lo mismo pasa con las grasas a partir de la beta-oxidación o oxidación de las grasas, y con los carbohidratos, la glucólisis o el rompimiento de esas cadenas de carbohidratos que al final terminan produciendo ATP. Es importante reconocer que 1 gramo de proteína y 1 gramo de carbohidratos aportan las mismas kilocalorías, 4 kilocalorías por cada gramo, pero las grasas nos aportan 9 kilocalorías por cada gramo. Entonces sí, las grasas tienen más calorías que los carbohidratos y que las proteínas por separado. Ya entendiste muy bien cómo se metabolizan normalmente los macronutrientes en nuestro cuerpo cuando consumimos los alimentos que los proveen para poder básicamente sobrevivir y producir esa energía que necesitamos todos los días. Antes de seguir explicando esta parte metabólica, quiero hacer una breve descripción de la historia de dónde viene la dieta cetogénica. El origen de la dieta cetogénica no fue para adelgazar, realmente nació en 1921 y fue descubierta, diseñada por el doctor Russell Wilder en la Universidad de Mayo. En este momento, este médico hizo algunas pruebas con este tipo de dieta y encontró que al aportar más grasas de tipo insaturadas, como las que provienen del aceite de oliva, del aguacate, que proteínas y carbohidratos, lograba mimetizar o lograba imitar más bien los efectos del ayuno, haciendo que el cuerpo no utilizara la glucosa como fuente de energía principal, sino que se viera obligado a producir cuerpos cetónicos y entrar en cetosis para disminuir las crisis epilépticas de pacientes con epilepsia. Luego, más adelante, en 1940, aparecen los medicamentos antiepilépticos y con estos, pues, baja un poco la utilización o la aplicación de las dietas cetogénicas. Sin embargo, con el tiempo, aún usando este tipo de fármacos, se vio la necesidad de seguir utilizando o seguir aplicando dietas cetogénicas en pacientes no solamente con epilepsia, sino con diferentes trastornos neurológicos e incluso del metabolismo, como enfermedades raras, viendo un resultado muy positivo en la disminución de estas crisis. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que la dieta cetogénica no se creó o se diseñó como un método para bajar de peso, se diseñó realmente fue para disminuir esas crisis epilépticas en los pacientes con epilepsia. Pero, ¿qué empezó a pasar a través de los años? Es que se encontró que al aplicar este tipo de dietas también se veían algunos resultados metabólicos bien interesantes. Las personas podían bajar de peso, reduciendo peso significativamente a expensas de masa grasa, quizás también de masa muscular, y es por eso que en los años 90 esta fue la dieta de moda en Hollywood y por ende, pues se regó por el resto del mundo. Y es por eso que muy probablemente hoy en día ustedes escuchan muy comúnmente y se volvió muy popular hacer dieta keto para bajar de peso. Entonces, ya conocemos lo que fue la historia y ya conocemos además
cómo se metabolizan normalmente los nutrientes cuando comemos de todo de manera balanceada. Las proteínas, los carbohidratos y las grasas entran a diferentes vías metabólicas para poder producir energía. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos sometidos a una dieta cetogénica modificada? Es decir, una dieta en la que sí se aportan proteínas hasta en un 20 o 30% y grasas hasta en un 30, 40 y por qué no incluso un 50% y carbohidratos a un mínimo de casi menos de 50 gramos en un día, que ya te mostré además cómo se ve eso. Básicamente, menos de 50 gramos en un día de carbohidratos se reduce a una taza de ensalada, una sola porción de fruta como una manzana y una rodaja de pan. No puedes comer ningún otro carbohidrato. No pasta, no papa, no yuca, no arroz, no plátano, nada más. Esta dieta, como puedes ver, es bastante restrictiva. ¿Y cuál es el mecanismo metabólico en nuestro cuerpo al reducir de manera significativa este aporte de carbohidratos? Lo primero que sucede es que hay una disminución en la liberación de la insulina. No del todo, ya que tienes que entender y saber que la insulina es una hormona que también se libera en presencia de proteínas y de grasas, pero no tanto como cuando hay carbohidratos e incluso exceso de carbohidratos. Hay una disminución fisiológica de la lipogénesis, es decir, que se disminuye la producción de grasas a expensas de otros nutrientes, incluso como son los carbohidratos en exceso. Cuando comemos muchos carbohidratos, sobre todo azúcares o harinas refinadas, nuestro cuerpo tiene materia prima para poder producir más grasa o triglicéridos que se acumulan en nuestros tejidos. ¿Y qué pasa? Aumenta la lipólisis. Esto quiere decir que nuestro cuerpo aumenta la máquina de oxidar las grasas y de romper lo que tenemos almacenado y lo que le damos de la dieta. El almacenamiento de la grasa se ve como celulitas de triglicéridos o bolitas de grasa que están de manera subcutánea, es decir, por debajo de la piel, o de manera visceral, que la grasa visceral, recuerda que es la más peligrosa de todas porque es la que genera inflamación. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo cuando estamos ante una restricción de carbohidratos y una, digamos, ingesta relativamente normal de proteínas y de grasas? Es que suceden estos efectos metabólicos de disminuir la liberación de insulina, aumentar la lipólisis y disminuir la lipogénesis. ¿Qué sucede entonces? Se aumenta esa oxidación de ácidos grasos y se empiezan a bajar nuestras reservas de glucosa. ¿Y glucosa qué es? Es el tipo de azúcar que anda por nuestro cuerpo normalmente y es en lo que se terminan convirtiendo los carbohidratos después de ser digeridos y absorbidos. Entonces, ante una disminución en las reservas de glucosa, más o menos 3 a 4 días después, porque sí, entrar en cetosis se demora, 3 a 4 días después hay una disminución de esa glucosa que es la principal fuente de energía o gasolina para nuestro cerebro. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Necesita aumentar, digamos, las capacidades de coger energía de otros lados. ¿De dónde puede venir esa energía? A partir de los cuerpos cetónicos. ¿De dónde salen esos cuerpos cetónicos? Pues básicamente estos cuerpos cetónicos llamados acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona se producen en nuestro hígado. ¿Por qué? Por la liberación de esos, la oxidación de esos ácidos grasos o de grasas o de la rompimiento de esas cadenas de grasas y entonces nuestro cuerpo decide como un carro híbrido cambiar su fuente de energía o gasolina. Ante la necesidad del músculo, del corazón y de otros órganos vitales, nuestro cuerpo entra en cetosis, ya que estos cuerpos cetónicos, sobre todo acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, empiezan a circular en nuestra sangre, convirtiéndose en la principal fuente de energía para nuestros órganos vitales, principalmente para que nuestro cerebro pueda seguir funcionando. Una de las características de que estamos en cetosis o de reconocimiento de que estamos en cetosis es el famoso aliento dulce o aliento a manzana o acetona, que es la principal característica, digamos, del resultado de una dieta cetogénica.
Ahora, ¿qué nos dice la evidencia científica? Y este fue un estudio publicado en el año 2024 en The Lancet Diabetes and Endocrinology, es que tenemos un gran cuerpo de evidencia a favor de aquellas personas que tienen diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, que se pueden ver beneficiados de aplicar una dieta cetogénica. Básicamente por todo lo que te acabo de explicar anteriormente. Lo que necesita una persona cuando tiene resistencia a la insulina, que es la característica principal de la diabetes tipo 2, es disminuir aún más esa liberación de insulina, aumentar la utilización de las grasas que tiene depositada en su cuerpo para así disminuir la resistencia a la insulina que tiene. Esto es un efecto de evidencia a favor del uso de la dieta cetogénica. Y un gran cuerpo de evidencia también nos habla de que puede ser una dieta indicada para la pérdida de peso, es decir, para personas que tienen sobrepeso u obesidad. No sé si tú alguna vez has intentado aplicar este tipo de dietas. Muy seguramente sí. Lo importante es que debes saber que estas dietas no se deben hacer solo, y ahora más adelante quédate aquí conectado porque te voy a explicar de cuáles pueden ser los posibles riesgos para la salud de hacer este tipo de dietas, incluso para personas que pueden tener indicación de la misma. Entonces, ¿qué pasa en esta diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina? Es que esa disminución de la secreción o de la liberación de insulina por parte de nuestro páncreas hacia la sangre va a tener, digamos, un estímulo por el déficit de carbohidratos. Y también esa disminución de la resistencia a la insulina, que es el principal problema de las personas con diabetes tipo 2, les va a ayudar muchísimo a mejorar esos niveles de azúcar en sangre y a que la próxima vez que les tomen un examen de sangre, por ejemplo, hemoglobina glicosilada, puedan presentar mejores resultados. Y como también explica muy bien la evidencia, hay una disminución en la liberación de glucosa por parte del hígado. Eso significa que van a mantener mucho más controlados sus niveles de azúcar en sangre. En cuanto a la disminución de peso, existen algunas teorías que hablan de que al reducir el consumo de carbohidratos y aumentar el consumo de proteínas que tienen un mayor poder de saciedad, va a haber un menor consumo calórico, pero eso está un poco cuestionado teniendo en cuenta de que pues muchas veces no se presenta esto y que no solamente depende de las proteínas que se consuman y la disminución en el carbohidrato, sino también de otros nutrientes como la fibra y el tipo de grasa. Parece ser que la dieta cetogénica podría tener una ventaja metabólica versus dietas de distribución normal y que no van a depender específicamente de las calorías consumidas. Según algunas posturas que defienden a capa y espada la dieta cetogénica, hablan de que incluso a dietas altas en calorías, más de 2.000, 2.200 o 2.500 a expensas de proteínas y grasas, las personas podrían bajar de peso, pero esto realmente está muy cuestionado. Hay en este tipo de dietas una posible pérdida de energía y de agua por la excreción de los cuerpos cetónicos, que es la característica principal de la cetosis, a través de la orina y el sudor, que estos son los compuestos que se forman por el bajo consumo de carbohidratos y el aumento en la oxidación de ácidos grasos y una disminución en la producción de insulina. Todas estas son las posturas que se tienen o las hipótesis que dicen que la dieta cetogénica puede tener esa ventaja metabólica, incluso aportando más calorías que una dieta hipocalórica, por ejemplo, baja en grasa, que se hace con el propósito de perder peso. Esto que dice entonces que a mayor consumo de proteínas y grasas podría existir un mayor gasto calórico intrínseco por parte del cuerpo. Quienes definitivamente sí se ven beneficiados por hacer dietas cetogénicas, pero ojo que esta no es la dieta cetogénica alta en proteínas que comúnmente conocemos y que vemos que se aplica para la pérdida de peso, sino que tiene una distribución calórica mucho más estricta. Y es que estos pacientes desde 1920, habiendo aplicado este tratamiento nutricional para ese manejo de la epilepsia, tanto en niños como en adultos, pudo ser prácticamente un tratamiento anticonvulsivante, llevando a reducir los episodios de epilepsia hasta en un 50%, siempre acompañado de la terapia médica, es decir, de medicamentos. Ese mecanismo de acción, al parecer, es que los cuerpos cetónicos tienen un efecto anticonvulsivante a nivel del sistema nervioso central.
o el cerebro, disminuyendo la excitación de las neuronas que inducen los cuerpos cetónicos. Y este es un efecto específico sobre neurotransmisores. Entonces, hasta ahora que hemos visto que las dietas cetogénicas ajustada o adaptada puede servir para personas con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina o exceso de peso, y la dieta cetogénica clásica que tiene restricción en carbohidratos y en proteínas y un mayor aporte en el consumo de grasas insaturadas, es el tratamiento específico nutricional para pacientes con epilepsia. Ojo, este es el momento y el punto de inflexión en el que necesito que estés muy atento si tú estás haciendo una dieta cetogénica, sobre todo si llevas mucho tiempo haciéndola, porque estos son los posibles riesgos y la alerta científica que tenemos más reciente desde el 2024 o antes, y es que un efecto crónico de hacer dietas cetogénicas es la famosa senescencia celular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestras células se empiezan a envejecer producto de una mayor inflamación y mayor estrés y daño a la pared de la misma. Sepamos entonces que nutrientes específicos como los antioxidantes que están presentes en frutas y en algunos carbohidratos y la misma fibra son indispensables para el cuidado de nuestras células. Y cuando la persona lleva más de 3, 4 meses, 6 meses aplicando una dieta cetogénica estricta, esto es lo que podría pasar. Y no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Esta cetosis crónica causando senescencia celular o envejecimiento celular puede llegar a dañar tejidos de órganos tan importantes y vitales como son el corazón y los riñones. Ojo a este efecto si tienes riesgo o incluso si no lo tienes de enfermedad cardiovascular o enfermedad del corazón. En aquellas personas que tienen herencia familiar o factores hereditarios de colesterol aumentado, es muy importante que no apliquen este tipo de dietas y mucho menos a largo plazo, porque se ha visto que a largo plazo, más de 3 meses de aplicar una dieta cetogénica, las personas aumentan sus niveles de colesterol malo o LDL a nivel de sus arterias, y esto lo que produce es un mayor riesgo de aterosclerosis y por ende un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio, es decir, infarto agudo al corazón. Así que no te recomiendo que hagas dieta cetogénica y mucho menos a largo plazo si sufres de hipercolesterolemia familiar y tienes un alto riesgo cardiovascular o del corazón. Esto puede ser como un poquito paradójico, ya que los pacientes con diabetes tipo 2 son personas que tienen mayor riesgo cardiovascular. El mensaje es que si vas a hacer esa dieta cetogénica, lo hagas acompañado de un profesional nutricionista, como las nutricionistas del equipo de nutrición en movimiento, ya que nosotros sabemos calcular muy bien cómo distribuir tus macronutrientes y tus calorías para que recibas grasas de calidad y recibas proteínas adecuadas y una fibra y antioxidantes que sigan protegiendo tu corazón, entrando en estado de cetosis incluso, que es esa señal metabólica que le queremos dar a tu cuerpo por corto plazo para poder tener esos efectos metabólicos. Otro de los efectos secundarios negativos son alteraciones en la microbiota intestinal y con esto síndromes de intestino irritable, colon irritable, estreñimiento crónico, alterando al mismo tiempo el metabolismo. Entonces, ojo, mucho ojo, vamos a hacer una dieta cetogénica modificada, bien hecha, bien llevada por parte de un profesional en nutrición. Voy a hacerles el ejemplo a la práctica de una dieta cetogénica modificada que aporte 1.500 kilocalorías, en la cual se aporta un 60% del valor calórico total o de las calorías totales a expensas de grasas, principalmente grasas insaturadas como las mono y las poliinsaturadas, que son las saludables. Lo que vemos muy comúnmente en el consultorio es que las personas llegan de hacer dietas cetogénicas mal diseñadas, hechas por alguna persona que no sabe o hechas por ellas mismas o las siguen de la revista o de internet. Y lo que están consumiendo mayormente son grasas saturadas, tocineta, chicharrón, quesos a libre demanda, embutidos a libre demanda, y esa no es la dieta que tu cuerpo necesita.
El 30% de las calorías normalmente las podemos aportar a expensas de proteína para que no pierdas masa muscular y un 10% lo vamos a hacer a expensas de carbohidratos, aportando menos de 50 gramos de carbohidratos al día, tal como lo indica la teoría. Un menú ejemplo de dieta cetogénica te lo dejo aquí. Un menú ejemplo de dieta cetogénica diseñado por una profesional nutricionista podría verse de esta manera, empezando con un desayuno que aporte 2 a 3 huevos revueltos hechos sin grasa o cocidos, con una tajada de aguacate, con una tajada de pan integral, de centeno, masa madre, rico en granos, rico en grasas buenas y una taza de café. No vamos a dejar tu snack de la mañana si llegas a sentir hambre porque podrías consumir una manzana pequeña con un puñado o dos de nueces, frutos secos o semillas, que vuelve y juega, son el aporte de grasa insaturada en tu alimentación. El almuerzo y cena es clave y pueden ser exactamente lo mismo. Un trozo de 150 a 180 gramos de una carne magra, ojalá como un pescado, y si es un pescado graso, ojalá sea algo como salmón, tilapia, o un pollo, pechuga de pollo que es más bajo en grasa. Las carnes rojas, debes tener mucho cuidado con el exceso de carnes rojas, ya que es uno de los costumbres o una de las prácticas de la dieta cetogénica que no deberíamos estar aplicando. Una buena taza de ensalada con aceite de oliva y aguacate será la dosis perfecta de fibra que tu cuerpo necesita para que no se altere tu microbiota intestinal. Y una merienda, como ejemplo, también puede ser un pudín de chía hecho a base de leche, puede ser una leche entera, puede ser una leche vegetal, o también podemos consumir la crema de una almendra o una nuez. Este es el menú ejemplo de cómo se podría ver una dieta cetogénica, pero un poco más balanceada, más nutritiva, con un control específico del tipo de grasas que vas a consumir sin excederte en el aporte de las grasas saturadas, que es lo que pasa usualmente con las dietas cetogénicas que vemos que hacen las personas, que terminan causando esa senescencia celular, que terminan causando ese estreñimiento crónico, ese intestino irritable crónico y esa alteración de tu microbiota intestinal. Igual, te quiero decir que nuestro cuerpo necesita carbohidratos también para sobrevivir. Entonces, este tipo de dietas que muchas veces aplicamos en la consulta de nutrición de manera responsable, lo hacemos bajo un acompañamiento específico con miras siempre a reintroducir un mayor aporte de almidones y de carbohidratos y fibra. ¿Para qué? Para que tu cuerpo funcione normalmente. Hacerlo solo, como les decía, tiene riesgos. Se ha documentado en la evidencia alteraciones del estado emocional con una disminución en la liberación de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, causando así fatiga, irritabilidad y muy baja energía e incluso ansiedad. Una de las principales barreras para aplicar la dieta cetogénica es la falta o la dificultad de adherencia en el tratamiento. Por eso esta es una dieta que no se indica por el largo plazo ni para aplicar por el resto de tu vida. Preguntarnos si realmente existe una ventaja metabólica real o simplemente es otra estrategia para reducir el consumo de calorías. ¿Y qué pasa si hago una dieta cetogénica que no esté bien guiada por un nutricionista y termine en déficit de vitaminas, minerales y fibra, causando un mayor riesgo para mi salud? Porque les digo, amigos, que tengo una frase como nutricionista y es: la pérdida de peso no puede ser a expensas de tu salud. Los estudios muestran que una reducción de peso más significativa que otras dietas, como las dietas muy bajas en carbohidratos versus la recomendación en alimentación saludable, se puede dar en los primeros 3 a 6 meses, pero después no pasa nada. Hay una reganancia de peso. Así que por eso es que tienes que hacerlo bien y al final llegar a una dieta que puedas sostener por el resto de tu vida. Conclusiones de hoy. La dieta cetogénica bien asesorada y planeada puede tener unos efectos positivos con una eficacia que está comprobada por la evidencia. Enfermedades como la epilepsia, la obesidad, la diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular se debe aplicar a corto plazo, no más de 3 meses. Revisar que este tipo de dietas tiene muy baja adherencia al tratamiento, entonces no sentirte frustrado o que no pudiste, sino que sepas que no es tan fácil llevarla a cabo por largo plazo.
siempre, como les he dicho repetidamente en este capítulo, es acudir a un profesional de nutrición para que te guíe bien y hacerlo de manera individualizada, trazando tus metas claras y tus objetivos. Vigilar muy de cerca el aporte de nutrientes esenciales, que eso lo hacemos desde la consulta de nutrición nosotros. ¿Cuál entonces podría ser la dieta ideal? Es esa que esté hecha a tu medida, no la que hizo tu vecino, tu amigo, tu hermana y tu primo y la vas a copiar. Personalizar el aporte de nutrientes porque todos somos diferentes, todos somos un universo completamente diferente. Y aunque sí existen recomendaciones generales para seguir un estilo de vida y alimentación saludable a partir de cambios en lo que comemos, en el ejercicio y las conductas relacionadas con el bienestar, debemos buscar esa dieta que mejor hacemos nosotros, la que se aplique y la que se adapte a nuestras costumbres y a nuestras culturas y a nuestra capacidad socioeconómica. Tener en cuenta nuestra personalidad propia, qué barreras tenemos y qué disposición al cambio realmente tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro estilo de vida y cuál es la posibilidad de que nos adaptemos a estos cambios? No existe una distribución calórica ideal. En la universidad muchas veces nos explicaron que el 50% era de carbohidratos, que el 20 a 30% era de proteínas y que máximo el 30% podía ser de grasas. Sin embargo, hoy en día conocemos diferentes tipos de patrones de dietas, como la dieta mediterránea, como la dieta basada en plantas, que tienen una diferente distribución calórica. Lo que sí les recomiendo es que tratemos de comer cada vez más vegetal, que un 70% de lo que comemos sea vegetal, biodegradable y que sea más sostenible y amable con nuestro medio ambiente. No solamente es importante tener en cuenta cuántas calorías nos estamos comiendo en el día, sino de dónde vienen estas calorías. Hacer dietas cetogénicas solamente porque dice que tiene pocas, muchas o X calorías no vale la pena si no estás revisando cómo está la calidad de tu dieta. Si estás desayunando huevos fritos con tocineta y con queso y puedes comer jamón a libre demanda y carnes rojas, vigila muy bien quién te está asesorando y quién te está dando esas recomendaciones porque no son para nada saludables. Recuerda que un estilo de vida saludable depende de tu relación con la comida, de tu disposición para preparar tus propios alimentos, de la variedad de alimentos que incluyes en tu día a día, de tu manejo del estrés y del ejercicio y la actividad física que estás haciendo para mejorar tu salud. Soy Lina Valencia, nutricionista, epidemióloga y soy la host de este canal de Nutrición en Movimiento y de nuestro podcast Crónicas de una Nutricionista. Síguenos y activa todas las notificaciones de nuestro canal para que recibas más como este video. Dale like, comenta aquí y compártelos.